Tamaño de muestra por conglomerados. Para el tamaño de la muestra por conglomerados se hace la selección de la muestra. Si los conglomerados son evidentes, se sigue un proceso aleatorio para su selección. De lo contrario, se selecciona aleatoriamente los elementos I a muestrear y después se identifica su conglomerado. En cada conglomerado se obtiene una suma de la variable que se va a medir. En este método se trabaja con la suma más que con la media. A la suma de la variable de cada conglomerado se llama I sub I. ¿Cómo hacemos la estimación de la media? Una vez seleccionados los conglomerados a muestrear, se obtiene de cada uno su tamaño, M sub I, y la suma de la variable que se desea analizar, I sub I. Nótese que es la suma de las variables, no la media. Después se suma cada una de las columnas y se aplica la siguiente ecuación, o sea, la media de los I sub I sobre M, que es el tamaño de la muestra. Como los valores de la sumatoria ya está calculado en la tabla, nada más que sustituimos los valores. Los valores de I sub I, la sumatoria es 803, el valor de M sub I va a ser de 168. Entonces me queda 4,77, la media de I sería. ¿Sí? La estimación de la varianza. Para el cálculo de la varianza de la media es conveniente agregar dos columnas a la tabla. En la primera se multiplica la media general por el tamaño de cada conglomerado y en la siguiente columna se resta el total de cada conglomerado menos el de la columna anterior y se eleva al cuadrado. Y tomamos la suma. Entonces me queda, tengo una columna de los M sub I y los I sub I que ya tenía y tengo la media por los valores de M sub I y después hago el cálculo de I sub I menos la media por M sub I elevado al cuadrado. La varianza se calcula con la siguiente ecuación, entonces me quedaría N, que es el tamaño de los conglomerados, menos N, que sería el tamaño de lo que busco, ¿sí? Y me quedaría entonces N por M sobre N al cuadrado por la sumatoria de los I sub I menos I a la M sub I al cuadrado sobre N menos 1. En este caso entonces sería, ¿sí? N es el número de conglomerados, que es 81 conglomerados. M es el total que tenemos de población en total, ¿sí? Son, en este caso, 2.268 elementos en la población o individuos o lo que tengamos en estudio. La sumatoria ya estaba calculado, ¿sí? Anteriormente. Entonces tenemos N, que sería 81, menos 6, que son los conglomerados que tengo acá. Tengo 6 conglomerados. Y tengo 81 por 6 sobre 2.268, que es el valor de M, dividido el 81, que sería la cantidad de conglomerados, al cuadrado, por el valor que sacamos en la tabla de I sub I menos la media de I por M sub 1, que serían 1813,04. Dividido, ¿sí?, el valor de N menos 1, que en este caso son 6 conglomerados menos 1. Y me da entonces 0,07. El intervalo de confianza para la media va a estar dado por el valor de mu mayor a el valor de I menos 2 por la raíz de la varianza y tiene que ser menor al valor promedio de I más 2 por la raíz cuadrada de la varianza. O sea, el desvío. Tengo entonces 4,77, que era el valor que yo obtenía de I, menos 2 por el valor de la varianza que acabamos de hallar, que era 0,07, y en el del otro lado de la desigualdad voy a tener también 4,77 más 2 por la raíz de 0,07. Y eso me da que el intervalo de confianza iría entre 4,24 y 5,31. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra para cuando tenemos que estimar la media? Entonces tendríamos, por un lado, el valor de la varianza, ¿sí?, calculado como esa sumatoria de I sub I menos el I medio por M sub I elevado al cuadrado sobre N menos 1, que obtenemos, ¿sí?,
la varianza sería 362, me da como dato, 61. Se determina el error máximo que para los resultados. A este valor se llamará B, y las ecuaciones que para encontrar el tamaño de la muestra nos quedarían entonces. D va a ser igual a B al cuadrado por M al cuadrado sobre 4. Entonces el tamaño de la muestra va a ser N del tamaño de la población por la varianza sobre N al cuadrado, que es el tamaño de la muestra, por D, que era la precisión o el error máximo, más la varianza, ¿sí?, para la muestra al cuadrado. Entonces, si me da como dato que B es igual a 0,4, tengo que mi valor de D entonces va a ser, ¿sí?, 0,4, la precisión con la que quiero, 0,4 al cuadrado por EM, que es 2268, que era la población general, sobre 81, que era el tamaño de los conglomerados, elevado al cuadrado, sobre 4. Eso me da que mi D va a ser de 31,36. Hago el cálculo de N, entonces va a ser 81, que era el número de conglomerados, 362,61, que es el valor de M, ¿sí?, en este caso M al cuadrado, sobre el valor que teníamos de N cuadrado, que era 81 conglomerados, por D, que es 31,36 que acabamos de calcular, más el valor de la varianza al cuadrado, que era de 362,61, y eso me da 10,11, que en este caso aproximamos a 11, N igual a 11. Para encontrar el tamaño de las muestras es necesario asignar a cada estrato un valor WI, que será la proporción de datos que corresponden al estrato. La sumatoria de los valores WI debe ser igual a 1. Algunas veces cada valor WI se calcula con la ecuación, ¿sí?, que el valor o peso de cada uno de las proporciones va a ser entonces igual a N sub I sobre N. Los cálculos se facilitan si se crea una tabla, ¿sí?, donde se va mostrando el tamaño de cada estrato, su varianza muestral y el valor de cada peso asignado. Entonces, si tenemos 4 estratos con cada uno con la cantidad que corresponde de población a cada estrato, ¿sí?, su varianza, y entonces con eso también vamos calculando el peso, que es la relación entre cada estrato y el total de la población, ¿sí? O sea, 0,3 saldría de 1190 sobre 4291. Para realizar los cálculos es necesario agregar una columna para calcular entonces el valor, digamos, del tamaño del estrato al cuadrado por la varianza del estrato al cuadrado sobre el peso del estrato. Entonces agregamos esa columna y tenemos entonces que es necesario, ¿sí?, el valor de el tamaño del estrato por la varianza sobre el peso, y para eso necesito primero tener el tamaño de la muestra, ¿sí?, de cada estrato, digamos, por la varianza. Bueno, para encontrar el tamaño de la muestra es necesario entonces asignar a cada estrato un valor de peso, que será proporción de datos que corresponden a ese estrato. ¿Sí? Para realizar los cálculos entonces necesito además calcular, ¿sí?, cada estrato, su varianza muestral, tengo la tabla, y agregamos la columna para calcular, por un lado, la proporción de P con respecto a Q, el producto de P por Q, el peso del estrato y el valor del tamaño de la muestra por la varianza sobre el peso. Y tenemos entonces para cada estrato, si yo tengo una proporción, si trabajo con la proporción. También es necesario agregar una columna, ¿sí?, una por 2, y sumar los valores de la columna. Bueno, sumo los valores de la columna, ¿sí?, de
tanto del tamaño de la muestra, de la varianza por el tamaño de la muestra sobre el peso y del tamaño de cada estrato por su varianza. Después necesito definir el error máximo que se desea para la proporción. A ese valor se llamará B, y entonces si la media es 0,24 y se desea un error máximo de 0,1, calculamos el valor de, siendo B igual a 0,1, calculamos el valor de D. Entonces D va a ser B al cuadrado sobre 4, o sea 0,1 al cuadrado sobre 4, y me da 0,0025. Por último, calculamos el tamaño de la muestra utilizando la ecuación de la muestra, donde tengo en función de el tamaño del estrato el valor de P y Q sobre el peso que tiene el estrato. Todo eso dividido el tamaño de la población, n al cuadrado, por D, que es el error o precisión que busco, por la sumatoria de cada estrato por P por Q del estrato. Entonces, el valor del numerador ya se tiene calculando en la cuarta columna de la tabla que hemos creado previamente, y la segunda parte del denominador es igual, ¿sí? Ya también tenemos calculado en la tabla. Entonces directamente podemos ver que ubico el valor que teníamos calculado, que es 3.316.971, que es la sumatoria, ¿sí?, de el tamaño del estrato al cuadrado por P por Q sobre el peso, sobre, ¿sí?, el valor del tamaño que tengo, que es de todos los estratos, que es de 4.291 elevado al cuadrado, por el valor de D, que dijimos que era de 0,0025, más la sumatoria de el tamaño de los estratos por P por Q, que es 773. Y esto nos da que el tamaño de la muestra es de 70,86, o sea, aproximadamente 71. O sea que necesito 71 muestras en total, tomando todos los